Bueno, damos gracias al Señor por darnos esta oportunidad de estar juntos y poder tener este tiempo donde vamos a ser instruidos en su palabra. Otro tema importante para ser tratado dentro del marco de lo que es el hogar cristiano y un desafío, es decir, un nuevo desafío para poder enfrentarlo de buena manera, para poder llevarlo adelante como el Señor lo espera. Vamos a orar para comenzar este tiempo y bueno, voy a pedirte, Felipe Díaz, si puedes dirigirnos en oración para comenzar. Perfecto. Eh, Gracias te damos, Señor, por este nuevo día, esta nueva tarde también, Señor, donde podemos estudiar tu palabra, Señor. Padre, usted nos dirija, Señor, en todo momento, Señor, dirija al pastor, Señor, la enseñanza de tu palabra, Señor. Y, Señor, ayúdanos a ser prestos a acatarla, Señor, a guardar nuestro corazón, Señor, y, y a ser moldeados por tu palabra, Señor, más que por la cultura de afuera, Señor. Te agradecemos todo esto en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. 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 Bueno, damos muchas gracias al Señor por tener esta oportunidad en donde vamos a avanzar y vamos a tener este privilegio enorme de poder estar siendo instruidos en una temática tan importante como lo es el de la responsabilidad que tanto los hijos como los padres tienen. Vamos a tener esta instancia para poder estar meditando en cómo el Señor ha establecido a través de Efesios capítulo 6 principios sumamente claros en cuanto a lo que significa el rol que los hijos deben tener muy presentes, pero también cómo los padres deben aplicar de buena manera aquello que bien sabemos ha sido establecido por nuestro buen Dios. Bueno, si usted avanza allá, va a notar que estamos en el primer punto tratando sobre las responsabilidades de los hijos y qué es lo que el Señor está estableciendo allá. Cuando usted mira el texto bíblico, Efesios capítulo 5, si me acompaña allá, por favor, en su Biblia. Efesios capítulo 6, perdón, usted va a notar cómo hay claras directrices de lo que el Señor espera que sea establecido. Usted considerará, como hemos hablado en algún momento en el pasado, que Dios ha establecido a través de toda esta porción de Efesios lo que es la manifestación clara de ser lleno del Espíritu Santo. Y allá es donde hay claras alusiones a lo que significa el ser agradecidos, el cantar al Señor, el alabar su nombre, el someterse unos a otros en el temor del Señor, el estar amando de buena manera en el caso de los esposos a sus mujeres, el estar disfrutando de lo que significa la sujeción bíblica en el caso de las mujeres hacia sus esposos. Y bueno, en ese contexto particular ahora va a empezar a hablar a los hijos. Capítulo 6, versículo 1 y 2, la palabra del Señor dice así: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Versículo 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Yo debería decir que es evidente que lo que el Señor está haciendo acá es dar enseñanzas muy claras a cada uno de los componentes de la familia. Enseñanzas que debían ser escuchadas también en el marco de lo que era esta proclamación de la verdad. Déjeme ponerle en el contexto de cómo era básicamente la formulación de estas epístolas dentro del contexto de los creyentes. Pablo mandaba una carta en específico y lo que se hacía era que esta carta era leída públicamente en todos aquellos que estaban siendo parte de la iglesia. Obviamente en ese contexto estaban los hijos también escuchando lo que se estaba señalando, como sabemos, era la verdad inspirada de parte de nuestro Dios. Cuando tú miras el texto, notas que hay clara alusión a lo que significa a los hijos. Es como si estuviese hablando directamente a ellos. Es decir, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Y es que finalmente lo que está sucediendo acá es que en el marco de lo que significa la idea de una iglesia donde todos están expuestos a la verdad, cada uno está recibiendo de parte de Dios lo que debe considerar y lo que debe estar dispuesto a llevar a cabo. En ese contexto específico, los hijos entonces están escuchando esta dirección clara. Ellos deben obedecer, ellos deben honrar, es parte de lo que deben estar haciendo. Yo creo que a través de solo un principio que podemos extraer de la mención inicial de este relato que acabo de compartirles, es que claramente no debemos sacar a los hijos de esta posibilidad preciosa que tienen de escuchar la verdad. Y es tan importante que en el marco eclesiástico y cada uno de nosotros como cristianos no eludamos este privilegio que ellos deben tener de también escuchar directamente lo que el Señor tiene para decirles. Y en ese contexto, obviamente, un gran principio para considerar. De hecho, Pablo cuando habla a Timoteo,
él está mencionando algo tan interesante. Él les dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Y esa palabra niñez que aparece ahí es la palabra que se utilizaba para un bebé muy pequeño, un niño muy pequeño. La idea es que básicamente desde pequeño él fue expuesto a escuchar, obviamente en diferentes contextos, diferentes situaciones, pero escuchar al fin y al cabo lo que era la verdad de la palabra del Señor. Ahora, dicho eso, lo que está haciendo acá entonces Pablo es compartir cuál era el rol que Dios esperaba que los hijos llevaran a cabo de buena manera. Dice hijos allá, utilizando un término que habla de prole, la idea es abarca específicamente, sabemos, hijos e hijas allá, y tienes allá el primero bien manifestado, obedecer a los padres. Esto es lo que aparece descrito. Los hijos deben asumir que su responsabilidad ante el Señor es esta, la de obedecer a sus papás. El verbo que está descrito allá significa en su raíz escuchar bajo, es decir, colocarte bajo a alguien a quien asumes como autoridad para prestar atención. Esta es la idea específica. Estamos en una cultura en donde los hijos se ponen sobre los padres, es decir, no asumen que los padres tienen autoridad para decir algo, ¿no? Los hijos tienen esta capacidad muy marcada de poder si tratar de ofender a sus padres, despreciar a sus padres, no atender lo que los padres dicen. Y cuando miras la escritura te das cuenta, lo que Dios precisamente quiere es que estemos disponibles para ponernos bajo nuestros padres y estar dispuestos a escucharles. De hecho, es tan interesante eso porque cuando miras los proverbios te das cuenta cómo es tan repetitivo este concepto, esta idea de escucha el consejo de tu padre, atiende a la voz de tu padre, es decir, pon una disposición genuina a entender o aceptar lo que el Señor quisiera decirte a través de quien el mismo Señor ha decidido sean tus padres. En ese contexto yo diría que el ejemplo de Jesucristo es bueno, apasionante siempre, pero vale la pena ver cómo el Señor se ha encargado de dejar registros en la palabra de ciertos episodios de la vida del Señor que nos sorprenden y que no siempre son conocidos. Uno de ellos claramente tiene que ver con la actitud que él tiene frente a sus padres terrenales. De hecho, cuando lees Lucas capítulo 2, 51, ves que allá el texto dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y yo debería decir, nosotros no tenemos derecho a hacer algo, es decir, menor a lo que hizo nuestro amado Señor. El propio Señor Jesucristo, el Dios del cielo y de la tierra, aquel que sabía claramente la verdad, aquel que estaba sumamente claro en cuanto a cuál era su función, sabía que en cuanto a lo que significaba ser un hijo, había un rol que debía cumplir. Y cuando Pedro dice que Jesucristo vino para dejar ejemplo, para que sigamos sus pisadas, no solo se refiere naturalmente a aquello que implicó su ministerio terrenal a partir de los 30 años y todas aquellas marcas que sabemos fueron evidentes de amor, de compasión, de misericordia, sino también habla de su vida completa, una vida sin pecado, como dice el libro de Hebreos, y que implicó el hecho de estar sujeto a sus padres, sujeto a sus padres. Una manera preciosa en la que los hijos sirven a Dios es por medio de obedecer a sus padres, es por medio de ponerse bajo la autoridad de ellos y estar acatando aquello que los padres están compartiendo con ellos. Y obviamente, cuando miras la escritura te das cuenta que la demanda está establecida a hacerlo en el Señor. De hecho, si estás allá en Efesios capítulo 6, dice el versículo 1, hijos, obedecer en el Señor, a vuestros padres. Y la idea básica de aquella frase es que tiene que ser como corresponde al Señor, es decir, como es coherente con lo que el Señor ha establecido, por respeto al Señor también puede ser traducido, o también como el pasaje paralelo en Colosenses 3:20 señala, porque esto agrada al Señor, es decir, cada vez que un hijo está obedeciendo a sus padres, finalmente lo que está haciendo es que está obedeciendo al Señor, está agradando al Señor, y eso tiene mucho sentido. Los hijos obedecen al Señor por medio de obedecer a sus padres terrenales, y eso es precisamente aquello que debemos entender. Esta es la razón por la que una de las primeras evidencias de la conversión de un hijo es precisamente aquello. Si tú quisieras ver marcas que podrían reflejar, francamente, el hecho de que un hijo está realmente volcado hacia Dios, que realmente su hijo está realmente manifestando que es un creyente, es que va a ser obediente a sus padres, es decir, va a ser una manifestación clara, es decir, porque obviamente es decir, la obediencia es algo demandado por Dios para con él y Dios demanda de una manera práctica para que un niño se dé cuenta que está obedeciéndole a él. Esto es la obediencia a sus padres.
Por otro lado, la desobediencia es una marca bíblica muy, muy marcada de aquellos que no son creyentes. De hecho, en la Biblia se les llama a los incrédulos hijos de desobediencia. De hecho, claramente tú vas a notar que esas mentes reprobadas que aparecen descritas en Romanos 1 están asociadas íntimamente, ligadas íntimamente a la desobediencia, a la no acatación de la autoridad. James Montgomery Boyce, que es un tremendo comentarista, escritor bíblico de la historia de la iglesia, ofrece un consejo bien crucial a los padres y me pareció muy interesante el querer compartirlo con ustedes allá por toda la implicancia que está allá señalada. Él señaló lo siguiente: la obligación no está meramente del lado de los hijos, quienes deben obedecer, sino también del lado de los padres, quienes deben hacer cumplir la obediencia. Esto es así porque los padres representan a Dios en la relación con los hijos. Enseñar al hijo a obedecer a sus padres es enseñarle a obedecer a Dios. Permitir al niño desafiar y desobedecer a sus padres es enseñarle a desafiar y desobedecer a Dios con todas sus obvias consecuencias. Y si naturalmente estás esmerado en tratar de animar a tus hijos en la verdad, naturalmente el hecho de reiterarles permanentemente la responsabilidad de obedecer y demostrar cómo eso es algo tan latente en su relación con Dios, naturalmente puede ser una gran oportunidad para estar poniendo en sus mentes este desafío precioso de poder estar llevando adelante una vida que es correcta. La gran motivación para ser obediente, según la Escritura, es porque eso es justo, eso agrada al Señor. De hecho, el capítulo 6, otra vez, versículo 1 de Efesios, termina ya diciendo, porque esto es justo. Los hijos que obedecen a sus padres están haciendo lo que es coherente con el carácter de Dios, están haciendo lo que es correcto. Sabemos que naturalmente eso no es algo que fluye de nuestra carne. La obediencia no es algo que estamos siempre tan deseosos de llevar a cabo, pero cuando lo hacemos estamos siendo completamente coherentes y justos con lo que Dios ha establecido y eso termina siendo siempre lo mejor, termina siendo siempre lo mejor. Por cierto, una de las preguntas naturales que surgen en contextos como estos es qué sucede cuando los padres nos demandan hacer algo que es incorrecto y hay muchas formas de responder a esa pregunta, pero yo debería decir que naturalmente hay un factor que es casi común en todos los pastores o comentaristas o escritores a lo largo de la historia de la iglesia, es que hay claramente algunas alusiones a lo que significa la edad de cada uno mientras está, ¿no? Siendo hijo y estando bajo el techo de los padres. Naturalmente, cuando usted se pone en el contexto de la Biblia, en sí no había una autoridad de libertad en un sentido de mayoría de edad que podía generar una liberación de lo que era la autoridad de los padres. De hecho, los padres tenían una responsabilidad completa, es decir, de sus hijos, es decir, básicamente por ley romana. Y en el siguiente capítulo voy a mencionar algo más específico sobre eso. En nuestro contexto, es decir, una mayoría de edad, 18 años, cuando los jóvenes tienen derecho a votar, decimos, bueno, ya ahora tienen es decir, ciertas atribuciones o ciertas responsabilidades. Y bueno, lo que debería decir en la práctica es que un niño pequeño, un niño que probablemente no tiene una concepción muy acabada de todo lo que significa la verdad escritural, con padres incrédulos o aún con padres cristianos que tristemente están viviendo de muy mala manera su vida, eh, va a estar acatando lo que los padres dicen, va a estar aceptando lo que los padres dicen y claramente sabemos, es decir, el Señor va a estar considerando, es decir, tanto el poco conocimiento que puede tener al respecto como también esa actitud de sumisión a pesar de lo que significa aquello. Pero no pasa mucho tiempo desde que empiezas a crecer y empiezas a darte cuenta de ciertas cosas que vas a empezar a notar cómo tendrás que enfatizar ciertos asuntos que tienen que ver con tu relación con Dios y que en algún contexto va a terminar generando, es decir, una tensión que de alguna u otra manera va a ser compleja. El hecho de que Jesucristo haya dicho claramente en su palabra que el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, pone un peso allá muy, muy marcado. El hecho de que Cristo haya dicho que Él vino a poner espada también marca un peso muy importante. Y esa espada que dice que Él vino a poner era para dividir, dice el texto, y literalmente menciona a padres e hijos entre todas aquellas divisiones que Él podría generar. Y es porque la verdad divide, la verdad genera una separación natural entre aquellos que están dispuestos a seguirla y aquellos que están dispuestos a no seguirla. Ahora diría, siempre un hijo
debe prestar atención a lo que los padres dicen, siempre un hijo debe estar escuchando y atendiendo con respeto lo que los padres van a estar diciendo, siempre un hijo tendrá que honrar, como vamos a ver en unos segundos más, pero lo cierto es que a medida que vas avanzando en tus convicciones, en tu fe, se va a hacer mucho más latente el hecho de que debes obedecer a Dios antes que a los hombres y con mucho respeto. A veces tendrás que decir a tus padres, si papá, mamá, si no me gustaría mentir. Existe la posibilidad de que digas la verdad, es decir, cree papá, mamá, que podríamos hacerlo de otra manera. Y bueno, eventualmente empezarás a marcar ciertos precedentes que pueden ser sí, honrosos. Y aunque mientras estás bajo su autoridad, no puedes arrancarte hacia la iglesia, naturalmente debes respetar ciertas normas establecidas en cuanto a lo que significa congregarte, por ejemplo, si estás viviendo en un contexto en donde no sales naturalmente sin su permiso, es evidente que no pueden obligarte a tener una relación personal con Dios y puedes orar, claramente, puedes alabar en tu corazón al Señor. Y claramente a medida que vayas creciendo, esos mismos pasos de sujeción van a ser afirmados y fortalecidos al punto en que en momentos específicos tendrás que decir sí, sí a Dios, y aunque eso sea obviamente en contra de lo que muchas veces los padres pudiesen querer decir. Y estoy hablando específicamente ahora cuando ya hay una, es decir, adultez en donde claramente vas a estar enfrentando una responsabilidad que está añadida a los costos que pueden estar involucrados. Obedecer, sin duda, es algo fundamental. Es una parte importante de cómo también los hijos pueden afectar, es decir, de buena manera a través de su conducta a sus padres. Así como la esposa, es decir, cristiana, puede afectar profundamente al esposo no cristiano por medio de una conducta piadosa. Hijos piadosos que obedecen a sus padres, que están atentos a lo que ellos están solicitando, que escuchan con respeto su voz, claramente pueden afectar positivamente también a sus padres no cristianos, al punto de animarles a querer conocer el Evangelio de verdad. Por lo tanto, obediencia es el primer punto allá. La segunda es decir, característica o el segundo es decir, requisito que Dios espera los hijos puedan llevar adelante es el de honrar a los padres, honrar a los padres. Si usted va al versículo 2 de Efesios, capítulo 6, el texto está señalando allá, em, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y naturalmente este es uno de los textos que los padres estamos obviamente repitiendo con mucha frecuencia hacia nuestros hijos. Es porque claramente, si vemos a través de un texto como ese una gran oportunidad, no solamente para poder disfrutar lo que significa el beneficio de una relación sana en el hogar, sino también porque claramente hay una promesa añadida, es decir, hay una realidad de bendición que los hijos pueden experimentar una vez que están dispuestos a obedecer al Señor. Honrar al padre y a la madre, tal como Pablo lo describe, está desprendido de lo que es la enseñanza de los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20, versículo 12 y Deuteronomio capítulo 5, versículo 16. Este mandamiento que está ya en el Decálogo es bien interesante porque si tú lo miras, te vas a dar cuenta que está puesto como una bisagra, está como en un punto de conexión medio entre lo que son este primer grupo de mandamientos que tienen que ver con tu relación con Dios y este segundo grupo de mandamientos que tiene que ver con tu relación con las personas, con el prójimo. De hecho, tú recordarás que cuando Jesucristo tuvo que resumir la ley o decir cuál era lo más importante de la ley, él dijo que habían dos, es decir, el primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y lo que hace la práctica de Jesús es resumir básicamente el decálogo en 5 y 5, es decir, perdón, tenemos allá los primeros 4 y luego desde el quinto en adelante todo lo que tiene que ver, en primer lugar, con aquello que demuestra mi amor para con Dios y en segundo lugar, aquello que demuestra mi amor para con el prójimo. Pero ese quinto, honra a tu padre y a tu madre, hace una conexión muy interesante. En primer lugar, cómo estás honrando a Dios a través de lo que estás haciendo. Y en segundo lugar, cómo estás honrando a tu prójimo, en este caso, tu prójimo más cercano, cuando estás disfrutando el hecho de ser un hijo, tus propios padres. Y claramente hay un sentido seguro de sabiduría de Dios para hacerlo, probablemente muchas lecciones que podríamos sacar allá, pero naturalmente Dios está representándose de una manera muy palpable a los hijos a través de lo que significan los padres. No es casualidad que precisamente Dios se presente como padre. Y es porque de alguna manera los hijos desde muy pequeños tienen una noción, es decir, que empiezan a asimilar de la realidad de aquel que sabemos es absolutamente incomparable, pero que ha marcado un precedente
de formación, de misericordia, de crianza, de ayuda, de disciplina, que en ningún sentido deberíamos desconocer. Honrar a los padres, sin duda, es honrar a Dios. Un rol que obviamente está siendo representado por ellos y que, aunque en algunas ocasiones no sea bien llevado por ellos, no desconoce el principio que está establecido allá, la demanda divina que está establecido allá. La palabra griega que se utiliza para honor allá es una palabra que significa en su traducción, podríamos señalarla así, venerar, apreciar, valorar. Honor es dar respeto, no solo por mérito, sino también por posición. Y esto es muy interesante. En muchas ocasiones nosotros tendemos a pensar que no merece honra. ¿Por qué debería darle? Si tú supieras realmente la práctica, cómo fue este hombre o esta mujer conmigo, entenderías que estoy absolutamente justificado para no honrarle. Pero cuando entiendes la lógica de lo que Dios está enseñando allá, no solo está hablando de los méritos que están añadidos, sino también está hablando de lo que involucra la posición, es decir, el solo hecho de que Dios haya permitido de que sea tu padre o tu madre. Y eso ya está diciendo mucho. De hecho, usted debe saber, esto obviamente no requiere mayor análisis, es que naturalmente usted no estaría acá si aquel hombre o mujer, por más perverso que puede ser ante los ojos del Señor, no hubiese sido usado por Dios para que usted estuviese acá. Y si tan solo esa es la razón por la cual usted debería dar gracias explícitamente a ese hombre o esa mujer y honrarle, bueno, allá está, una gran razón para que usted pueda honrarle. Richard Baxter, un escritor puritano, señaló lo siguiente: honra a tus padres tanto en tus pensamientos como en tu forma de hablar y conducta. No pienses de manera deshonrosa o desdeñosa acerca de ellos en vuestros corazones. No hables deshonrosamente o de forma grosera, irreverente o descarada, ya sea a ellos o acerca de ellos. No os comportéis de forma grosera o irreverente ante ellos. ¿Sí? Aunque vuestros padres nunca sean tan pobres en el mundo o débiles de entendimiento, sí. Aunque sean impíos, debes honrarle a pesar de todo esto. Pues aunque no puedas honrarles como ricos o sabios o piadosos, debéis honrarles como vuestros padres, como vuestros padres. Y eso es tan interesante. De hecho, el texto no está diciendo honra a tu padre y a tu madre si son buenos. No dice honra a tu padre y a tu madre si crees que se lo merecen, sino más bien dice honra a tu padre y a tu madre. De hecho, las palabras de Baxter hacen eco preciso de lo que la Biblia enseña. Cuando tú miras los escritos de Salomón allá en el libro de Proverbios, notarás allá un montón de lecciones que son tan gráficas, tan gráficas. Por ejemplo, allá en Proverbios capítulo 1, versículo 8, dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Y está siendo muy claro allá Salomón para enseñar a su propio hijo algo que debería ser muy asumido por él, tanto la disposición a escuchar a su papá como también de no, es decir, despreciar lo que la mamá está señalando. El hijo sabio recibe el consejo del padre, más el burlador no escucha las reprensiones. Muy interesante, ¿no? Ligando directamente la sabiduría con la disposición a atender el consejo. Y obviamente mientras atiendes de buena manera, estás mostrando honra. El contraste del burlador es evidente, ¿no? No está dispuesto a escuchar, no está dispuesto a aceptar, no está dispuesto a ser retado, ¿no? Proverbios 30, versículo 17 dice: el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. ¿Nos nota allá? Es decir, no puede ser tan gráfico, ¿no? Y tiene mucho sentido cuando tú miras eso en el contexto histórico, ¿no? Salomón le está diciendo eso a su hijo, ¿no? Entonces le está advirtiendo, es decir, tienen que hacer lo correcto, ¿no? Es decir, porque el costo puede ser muy alto. De hecho, tan alto que cuando tú miras la teocracia te das cuenta que tanto la deshonra, la desobediencia o la falta de respeto a los padres era una pena capital, es decir, bajo la autoridad de Dios. Hijos desobedientes eran muertos. Déjeme decir, mostrarle simplemente un texto allá en Éxodo 21, versículos 15 y 17. Ambos versos dicen: el que hiriere a su padre o a su madre morirá. Nota lo que dice, fuerte, ¿no? Mira el verso 17, dice: igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Tú podrías pensar, bueno, si estuviésemos en teocracia o no, probablemente si esta clase estaría vacía o no, es decir, no habría nadie o no, porque claro, es evidente que cada uno de nosotros ha luchado en momentos específicos con su carne.
pero habían reglas claras que Dios quería que fuesen entendidas. Y bueno, deberíamos asumir que en la misericordia del Señor, Él nos da la oportunidad de ser perdonados, es decir, no tenemos que lidiar con eso, pero lo cierto es que eso debe ser una gran lección para nosotros, de que no deberíamos despreciar el énfasis que Dios le da, la importancia que Dios le da al hecho de estar honrando de la manera que es correcta. Em, Otra vez, creo que es muy importante cuando tú y yo miramos los textos en Proverbios, es que no siempre la demanda directa es que debo hacer absolutamente todo, necesariamente todo lo que un padre está diciendo. A veces va a pasar, como he mencionado en el pasado, que vas a ser alguien más grande, con cierto nivel de independencia, en donde vas a saber discernir ciertas cosas, pero el foco está bien marcado en cuanto a lo que significa atender, es decir, escuchar, considerar, y eso tiene mucho sentido, es decir, como hijo tú puedes estar escuchando nomás. A veces tu orgullo te va a hacer pensar, yo sé lo que me va a decir, ¿o no? No, el viejo, la vieja no saben nada, ¿no? Y siempre tendemos a luchar con ese corazón rebelde al respecto, ¿no? Pero es tan importante como honrar está implicando una disposición, es decir, estás prestando una atención que debes prestar y que naturalmente requiere de un respeto necesario que Dios demanda de cada uno de los hijos. El peso que implica esta responsabilidad claramente está marcada por medio de lo que significa, ¿no? Los costos que estaban añadidos a quien no estaba dispuesto a cumplirlos. Acompáñeme, por favor, en su Biblia, Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. En Mateo 15, lo que hace nuestro Señor Jesucristo es muy interesante. Él va a citar toda la historia o la historia del origen de lo que es el honrar a los padres, a los fariseos. Y Él va a mostrarles a través de la cita de este texto en el Antiguo Testamento cómo ellos estaban fallando feo, fallando muy feo. Voy a pedir, por favor, a Javier Viloria, si pudiese leer para nosotros Mateo capítulo 15, versículos 3 al 9. 3 al 9. 3 al 9. 3 al 9. Ajá. Respondiendo, él les dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya que ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hasta ahí, ¿no? Hasta el 6. Hasta el 9, querido. Hasta el 9. Sí. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas tu corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Muchas gracias, querido Javier. Este texto es bien interesante porque está mostrando una de las implicaciones prácticas que tiene la honra en la mente de nuestro Dios. Cuando pensamos lo que estaba sucediendo allá en el contexto, nos damos cuenta que había una distorsión de parte de los fariseos en cuanto a lo que era explícito de parte de Dios en la honra. Esto tenía que ver con ayudar a los padres. De alguna manera, llegas al punto en donde tú estás ahora, en una posición en donde tú puedes bendecir a tus padres a través de manifestaciones claras de honra que tenían implicaciones económicas. Y lo que estaban haciendo ellos era muy interesante. Ellos sabían que el texto decía, honra a tu padre y a tu madre. Esto es algo que debían hacerlo, pero trataban de justificar aquella demanda que Dios había establecido de apoyo a sus padres en términos económicos por medio de una excusa que sonaba piadosa. Y esta excusa era en la práctica la siguiente, ¿no? Papá, mamá, mira, todo lo que yo pudiese darte para ayudarte, para apoyarte, lamentablemente lo tengo que ofrendar. Por lo tanto no puedo hacerlo, lo siento, no puedo hacerlo, tengo que ofrendar. Y bueno, un papá finalmente estaba en una encrucijada, no, bueno, hijo, está bien, ¿no? Como yo pudiese querer que me dieras algo que le pertenece a Dios. Y obviamente la crítica es fuertísima de parte del Señor Jesucristo y la razón es porque dice que estaban invalidando con su tradición los mandamientos de Dios. Es decir, Dios había establecido que había que honrar a los padres. De hecho, esa palabra honra
Es la palabra de donde desprendemos el término honorario. El honorario es una forma en cómo se considera la paga, ¿o no? Una paga correspondiente o proporcional. Permítame argumentar un poco más esto. Acompáñeme, por favor, en su Biblia, a 1 Timoteo, capítulo 5. 1 Timoteo, capítulo 5. Tenemos allá una historia triste. La historia tenía que ver con viudas que estaban siendo, es decir, olvidadas por sus hijos. Y Pablo está diciéndole a la iglesia, ustedes deben hacerse cargo de las viudas cuando sus hijos no están haciéndolo. Es decir, alguien tiene que ayudar a las viudas naturalmente. Mira lo que dice allá, 1 Timoteo, capítulo 5, versículos 3 y 4. Y voy a pedir, por favor, si Daimar, ¿pudieses leer para nosotros este pasaje? 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 3 y 4. Ya. Ujú. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mm. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y en oraciones noche y día. Ujú. Ahí está bien, muchas gracias, querida. Note allá algo muy interesante. Pablo está diciéndole a los creyentes que deben tener una atención a las viudas, deben honrar a las viudas, es parte de la demanda que está establecida, pero hay un énfasis muy marcado en aquellos que son hijos de estas viudas que deben llevar adelante una tarea que es importante, que no deben descuidarlas. Son su primera, obviamente, responsabilidad en términos directos o no de cuidado. Y en este caso particular está diciendo, aprendan a ser piadosas para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Note el término recompensar. Esto es muy interesante. Es como un premio por una razón. Es una recompensa, un galardón por algo que se hizo para obtenerlo. De alguna manera tiene que ver en el griego con una devolución. Y esto es muy interesante, mis queridos. Lo que está sucediendo en la práctica es que tú y yo tenemos en situaciones normales la realidad de padres que están invirtiendo su vida, su tiempo, sus recursos en nosotros. En el marco de una familia bíblica, esto es como debería ser. Es decir, padres que están criando, proveyendo, sustentando a su familia. Pero llega el momento en donde ahora tú puedes, ya llega el punto donde tú estás abasteciéndote con lo necesario, tú estás generando recursos. Y una de las cosas que no deberías en ningún sentido desestimar es el hecho de estar pensando en que una manera práctica de honrar a tus padres, padres que quizás ya no están viviendo contigo, padres que quizás ya están viviendo su propia vida, quizás están jubilados o padres que de alguna u otra manera están solitos en alguna zona. Bueno, una forma preciosa de seguir manifestando la honra es a través de recompensarles, recompensarles. En algunas ocasiones incluso puede pasar que podrías considerar, bueno, si no lo necesitan o no. Bueno, ni siquiera el cuestionamiento bíblico o el mandato bíblico tiene que ver si lo necesitan o no, ¿no? Tiene que ver con dónde está puesto tu corazón, es decir, dónde está puesto tu disposición de aplicar de todas las maneras que Dios quisiera que fuese aplicado el hecho de honrar a los padres. Y allí probablemente una buena sugerencia de aplicación es pensar en cómo tú pudieses, es decir, conversando con tu esposa, si ya estás casado, generar dentro de tu propio presupuesto un ítem para papá, un ítem para mamá. A veces puede ser pequeño, quizás, a veces puede ser más grande. El punto es cómo estás de alguna u otra forma generando, es decir, manifestaciones claras, prácticas de honra, que tienen mucho que ver con lo que estás diciendo, pero tiene también que ver mucho con cómo estás obrando, qué estás haciendo, qué disposición estás llevando a cabo. Naturalmente, el espíritu de todo eso tiene que ver con el amor, con la preocupación, tiene que ver con el no abandonar, que es algo que claramente en un mal concepto muchas personas pudiesen tener presente, sino que tiene que ver más bien con el hecho de generar hacia ellos una demostración clara de gratitud y de honra por lo que el Señor ha establecido. Cuando vuelves a Efesios capítulo 6, notas que cuando Pablo cita esto, está diciendo que es un mandamiento con promesa, con promesa. Y sabemos, hay una promesa, es decir, doble manifestada ya, dice para que te vaya bien, es decir, y sea de larga vida sobre la tierra.
No solamente está hablando de la calidad de vida, sino que también está hablando de la cantidad de ella, cómo se aplica aquello. Y bueno, yo creo, nos ayuda primero conocer el contexto de lo que está pasando allí. Recuerda, Pablo está citando el Decálogo. El Decálogo fue escrito inicialmente en teocracia al pueblo de Israel. Las promesas de tierra son las promesas literales que los judíos tenían. Recuerda ya que la promesa literal de tierra era Canaán. Por lo tanto, cuando el Decálogo está siendo promulgado y se está explicando claramente que hay un resultado, una promesa, si tú estás haciendo lo que Dios quiere que hagas, y esto es casi como leer Deuteronomio 29, es decir, las bendiciones para aquellos que obedecen y las maldiciones para aquellos que desobedecen. La bendición era que claramente podría disfrutar de una larga vida sobre la tierra, y la tierra específicamente estaba hablando de esa tierra prometida, esa tierra prometida. Eso debe ser muy importante para entender este concepto. ¿Por qué? Porque de alguna manera, de pronto nosotros podríamos vivir con absolutos en contextos en donde cuando miramos realmente el relato, nos damos cuenta, no está hablando de absolutos completos. Es decir, no está diciendo que cada persona, cada vez que esté honrando a su padre, va a vivir hasta los 250 años. Es porque francamente sabemos, eso no sucede. Pero sí está diciendo que hay recompensas, está diciendo que hay bendición. Cuando tú llegas al nuevo pacto y miras la iglesia, sabes, ya no hay promesas terrenales. Es decir, Dios no está ofreciendo una tierra prometida para nosotros. El mismo libro de Efesios, capítulo 1, está diciendo que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Las promesas de la iglesia son promesas celestiales, es decir, son promesas eternas, no son promesas físicas en términos concretos. Y en ese contexto yo creo que eso nos ayuda para comprender específicamente todo lo que está, es decir, encerrado allí. En la mente de Dios, siempre honrar y obedecer a los padres será algo bueno, es decir, cuando obviamente estás haciéndolo en el Señor, tal como está supreditado en el texto. Ahora, eso bueno, naturalmente, va a tener recompensas. La razón es obvia, es decir, la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es obvio, es decir, todo lo que quieres que los hombres hagan contigo, hazlo también con los hombres, la regla de oro. Naturalmente te va a ir bien, porque ese es mucho mejor, un clima familiar en donde los padres dicen algo y los hijos pueden obedecer, en donde los hijos están dispuestos a honrar, y de hecho tú solamente te vas a dar cuenta cómo es tan explícito cuando las tensiones en el hogar están siendo generadas por medio de el desacato de estas normas. Por lo tanto, si no desacatas estas normas, claramente te va a ir bien, te va a ir bien en el hogar, es decir, claramente tus padres van a apreciar lo que significa si tu actitud, y naturalmente el ambiente va a ser mucho mejor. Pero desacatar eso, naturalmente, significa tensiones, significa, obviamente, pesares. Y desde la perspectiva de Dios, significa razones también por las cuales puede ser juzgado. Es decir, Dios pudiese, de alguna manera, aplicar sentencia o si disciplinar a un hijo que no está obedeciendo a sus padres, y la respuesta es sí, es decir, porque no estás obedeciendo a Dios. Dios pudiese aplicar sentencia a un hijo que no está honrando a sus padres, y la respuesta es sí, claramente sí. ¿Por qué? Porque obviamente está con ellos deshonrando a Dios. Por lo tanto, en ese contexto es muy importante comprender realmente qué es lo que se está señalando acá, y hay una demanda que tiene que ser bien asimilada, bien asumida, y que tiene que ver específicamente con obedecer, acatar lo que el Señor ha establecido. Yo creo, nos ayuda mucho pensar en el ejemplo de Jesucristo nuevamente, y vale la pena. Yo he mencionado un ejemplo al comienzo de esta sección, hablando de cómo él, siendo muy pequeño, estaba sujeto a sus padres, pero al final de sus días, Jesucristo está en la cruz del Calvario, él está muriendo literalmente, y sabemos, allí está su madre. Es muy probable, su padre ha muerto hasta ese punto, y él está asumiendo el rol que un hermano mayor asumía en la cultura, ¿no? Cuando el papá no estaba, es decir, porque no hay ninguna mención de José desde un tiempo hasta ese momento allá. Siempre las otras menciones en la escritura habla de, es decir, María y sus hermanos, los hermanos de Jesús, los otros hijos que tuvo María con José, pero no aparece José, y algunos han tratado de decir, no, es que José era un incrédulo, por eso, no, de hecho no hay ninguna razón para creer eso. De hecho, cuando los hermanos hablan con Jesús también eran incrédulos, por lo tanto, realmente no es el punto. Lo más probable es que José no está muerto. Entonces Jesús tiene la responsabilidad sobre el cuidado de su mamá. Jesús tiene la responsabilidad sobre lo que significa el llevar la casa, y claramente había aprendido de su papá desde muy pequeño a ser un carpintero, y ahora sabe que va a morir, sabe que va a morir. Y mire, Jesús está pensando en todos los suyos en ese momento, es algo precioso. Está pensando en todos nosotros, queridos, está cargando por nosotros el peso de nuestros pecados.
pero no olvidó a su mamá, no lo olvidó. Y cuando tú miras el libro de Juan, capítulo 19, y notas lo que está sucediendo con él allá en la cruz, te impresiona ver cómo tuvo espacio para decirle algo a ella. Él está allá en la cruz y dice que cuando vio a su madre y el discípulo a quien él amaba, estamos hablando de Juan, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa, en su casa. Es decir, hasta sus últimas palabras tuvieron una manifestación preciosa de honra hacia su mamá. Y se preocupó de que aquel discípulo a quien amaba, al más cercano a él, Juan, se encargase del cuidado de ella. Hay una zona en Turquía que es la zona en donde hay vestigios arqueológicos que dicen que fue el lugar en donde finalmente se instaló, es decir, por un tiempo Juan con María. No tenemos certeza absoluta de aquello, sabemos que hay muchos lugares arqueológicos, es decir, manipulados, pero sí me llama mucho la atención el hecho de que haya un precedente, que finalmente es lo que más nos importa, como la Biblia está describiéndolo. Y la Biblia no termina simplemente allá en el último punto, antes del final, sino que agrega esta frase: y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa, es decir, la trató como una madre, la trató como una madre. Y hermano, yo creo, aprendemos mucho del ejemplo de nuestro Señor al saber ejecutar la preocupación, el cuidado, la honra, el no querer que su mamá quedara sola, el estar pensando en cómo pudiese encomendarla de buena manera en las mejores manos que él podía encomendar en ese momento a alguien. Em, ¿Cuál es la disposición que tenemos una vez que nos casamos hacia nuestros padres? Y bueno, yo debería decir, naturalmente hay cosas que cambian. La prioridad de nuestras vidas naturalmente pasa a ser nuestro esposo, nuestra esposa. Y hablamos algo de eso cuando tuvimos nuestra primera clase allá y comprendimos el principio bíblico de dejará hombre de padre y madre y se unirá a su mujer. Pero eso no significa en ningún sentido que ahora si tengo oportunidades para deshonrar. Eso no significa en ningún sentido de que yo no debería atender a la voz de mis padres, que no debería escucharles, prestarle atención a lo que tienen que decir. Eso no quiere decir que tengo licencia para, decir, obviamente, ofender, es decir, afectar o aún, es decir, de alguna otra forma desestimar lo que pudiesen expresarme. No, no, no. Es decir, sigo siendo un creyente, sigo siendo alguien responsable, sigo siendo alguien que quiere obedecer a Dios. Y aunque claramente Dios ha determinado una prioridad en mi vida que ahora está graficada en mi esposa o en mi esposo, no dejo de decir, prestar la atención que debo prestar y generar el testimonio correcto frente a mis padres. Queridos, hay preguntas sobre lo que he mencionado, sobre el rol de los hijos. ¿Algo allá que quisieras consultar? Por favor, puedes activar tu micrófono o levantar tu mano. Si no, Pastor, avanzamos. Sí, pastor, una vez hablé con un hermano y hablamos de que esta palabra honra hace alusión a dinero, apoyar con dinero. sí, es una de las implicaciones. El honrar tiene muchas implicaciones. Obviamente tiene que ver con reconocer, adorar, respetar, en el contexto correcto, naturalmente. Tiene que ver también con esta idea de apreciar, valorar. Y obviamente una buena forma en cómo tú puedes valorar, estimar o apreciar a un papá, claramente es a través de eso. El hecho de que el precedente haya sido manipulado en el tiempo de Jesucristo, como mencioné en el texto allá, y que Jesucristo haya reprochado a los fariseos por eso, es algo que obviamente le da un peso muy importante a lo que significa en nuestra responsabilidad ahí. Y yo diría, si entendemos todo lo que el Señor hizo con nosotros por medio de los padres, naturalmente, suena casi proporcional, aunque nunca será completo, ¿no? El hecho de poder, es decir, pagar, el hecho de poder ofrendar, aportar, es decir, dar a nuestros padres. A lo largo de la historia he conocido muchas personas que lo han hecho de formas prácticas. No sé, un hijo que se encarga de las cuentas de la luz de sus padres, ¿no? El otro hijo se encarga de la cuenta del agua de sus padres, ¿no? Otro hijo se encarga de, bueno, quién sabe, ¿no? Los gastos médicos. Pero si lo miramos objetivamente, es una forma muy, muy concreta en cómo realmente uno puede estar mostrando su preocupación, su atención y, bueno, siendo agradecido, finalmente siendo agradecido. Por lo tanto, sí, sí, querido, es una forma práctica de honrar. Pastor, y una consulta. Bueno, sabemos muy bien que nuestra prioridad primaria, valga la redundancia, es el sostenimiento de nuestra familia, ¿no? Sí. Pero ¿qué hacer cuando tus padres están pasando por situaciones económicas complejas, ¿sí?
se escucha como muy, digámoslo así, como muy romántico el decir, no, ¿sabes qué? Le voy a mandar todo este dinero a mis papás, sí, no importa, yo veo cómo me las arreglo. Pero en ese sentido tú estás descuidando tu hogar. ¿Hasta qué punto es correcto hacer ello? Bueno, hay prioridades, y sí, vamos a hablar de los detalles de eso cuando lleguemos a las finanzas en el hogar, entonces voy a ser mucho más explícito con eso allá, pero sí debería decir que Dios ha marcado prioridades bien marcadas, debemos proveer para los nuestros, eso es algo que Dios ha establecido como una prioridad esencial, el que no provee para los suyos, dice la Escritura, es peor que un incrédulo, ha negado la fe. Por lo tanto, una marca evidente de ser un creyente es que tú sabes priorizar, sustentar aquello que ha sido, es decir, tu prioridad ante el Señor. Y en ese contexto, naturalmente sabemos que nuestra esposa y nuestros hijos son parte de eso. Debemos sustentar y cuidar, como dice Efesios, a nuestra esposa y naturalmente eso incluye a nuestros hijos y vamos a mencionar eso en un ratito. Pero lo cierto es que aún diciendo todo eso, cuando uno imagina o ve situaciones de emergencia, uno puede notar que hay oportunidades que de pronto podemos considerar de alguna forma. Me refiero a ver maneras en cómo podemos decir, apoyar o ayudar. A veces va a ser poniéndonos de acuerdo y diciendo, bueno, vamos a vender algo de lo que tenemos. ¿Por qué? Porque, bueno, los papitos lo necesitan. Y obviamente hay muchos principios de finanzas que la escritura da, que voy a mencionar con mayor detalle en nuestra siguiente clase, pero sí debería decir que hay formas ingeniosas en cómo uno pudiese tratar de hacer lo posible para apoyar en situaciones de emergencia. Ahora, el principio de la honra que estoy mencionando en este capítulo específico tiene que ver con cómo yo genero un sistema de disciplina en cuanto a ayudar o apoyar a los papás. Y eso puede ser a través de un monto específico mensual o puede ser a través de un aporte anual o algo así que obviamente en el marco matrimonial tenemos que estar de acuerdo y naturalmente Dios espera que no desatendamos las prioridades que Él ha establecido. Es decir, no es algo consistente ante Dios que yo deje de comer o deje de dar de comer a mi familia para, es decir, dar de comer a mis padres. Es que Dios piensa que naturalmente una buena administración pudiese ayudarnos a avanzar en ambos asuntos, obviamente priorizando por lo que significa el núcleo familiar directo. Eso sería lo que diría, querido, por ahora. Gracias, pastor. No, a ti, querido, gracias. Miguel Piña, tienes tu mano alzada. Hola, pastor. No. Tengo una duda con respecto a lo que comentaba al principio. No sé no sé si lo entendí bien o bueno, lo que entendí fue como que en cierta edad las personas no pueden desobedecer a sus padres, así sus padres estén mandándoles a hacer algo que está en contra de Dios, o en contra de las cosas que Dios manda. Si es así, lo que quiso decir, exactamente de qué momento sí pudieran hacerlo, cuando es algo que obviamente va en contra de Dios y también en qué se basaría esa disrupción, por decirlo así. Si está explícitamente en la Biblia, es solamente una interpretación como creo que lo escuché decir, una interpretación de varios pastores en la historia. Gracias por la pregunta, querido. Bueno, diría que en primer lugar, el argumento que utilicé fue que las personas que se encargan de informar a los hijos en relación a aquello que está correcto o incorrecto son los padres. Si cuando, por ejemplo, si Matías, uno de mis hijos, tiene 2 años, si yo estoy enseñándole todo el tiempo a Matías que pegar es una buena forma de vida, ¿no? Y estoy pegándole todo el rato y estoy diciéndole a él que le pegue a sus hermanas. Y cada vez que le pega a sus hermanas, yo estoy obviamente riéndome de eso y estoy alabándolo por eso. Naturalmente Matías va a crecer bajo el formato de que si pegar es algo bueno. Es decir, él no está asimilando, es decir, con la edad que tiene, con el conocimiento que tiene, que pegar es algo malo. Si yo, por más que su conciencia va a estar acusándole, naturalmente, pero su papá que está ahí va a estar diciéndole, dale, sigue, avanza, me estoy riendo, ¿no? Y le estoy mandando a hacer aquello. En ese contexto, lo que acabo de mencionar es que naturalmente un hijo va a estar haciéndolo y por eso es tan importante y por eso citaba a Montgomery Boyce porque me pareció tan interesante que los padres asimilen eso de una manera mucho más concreta de la que muchas veces lo hacemos, porque somos responsables de lo que estamos enseñándoles. Por lo tanto, digo en ese contexto que hijos van a estar en muchas ocasiones simplemente obedeciendo a sus padres sin tener una noción más clara de lo que eso significa. Ahora, va a pasar que los hijos van a empezar a crecer y van a darse cuenta, ya sea por la información que van a estar viendo a través de su vida en la iglesia, si es que van a la iglesia,
o la información que van a recibir a través de aprender a leer la Biblia y ver lo que el texto está diciendo, o incluso es decir, cómo su conciencia va a ser tan afectada porque naturalmente están viendo ciertas cosas que empiezan a generarles es decir, dudas que van a tener que empezar a tomar decisiones en cómo van a abordar esas situaciones con sus padres. Y la sugerencia sabia en todo eso sería básicamente que debemos ser siempre respetuosos en la manera en cómo nosotros enfrentamos ciertas situaciones. Y obviamente somos responsables ante Dios de hacerlo de buena forma. A veces va a pasar, tal como cité un ejemplo, es decir, papá, ¿sería posible que yo no tuviese que hacer aquello? Es decir, ¿es posible eso? ¿No? Es decir, ¿podríamos evitar aquello que me involucra mentir, por ejemplo, ¿no? Digamos allá un papá que le está mandando a decirle a alguien que llamó por teléfono que él no está, ¿no? Y tú sabes que está, ¿no? Entonces mi papá dice que no está, ¿no? Es decir, naturalmente, situaciones como esa pueden ser conversadas, yo diría, pero para eso requieres un nivel de relación, de madurez, y hay un montón de factores que están involucrados allá. Em, Naturalmente, yo creo que a fin de cuentas el Señor está sopesando la manera práctica en cómo estoy mostrando mi sumisión y mi honra, es decir, en momentos como esos. Y diría que la actitud que voy a tener en una oportunidad en donde incluso voy a pedirle a mis papás si puedo evitar hacerlo, o si les doy una alternativa, mejor, que sabemos sería la correcta. Creo que eso sería claramente bien pesado por el Señor. Pero cuando pensamos en la espada que divide, cuando pensamos en estas situaciones en donde claramente voy a tener que optar abiertamente por todos los costos asumidos, por seguir a Dios y no a mis padres, porque es explícito que ellos están yendo en contra de Dios, es decir, constantemente, bueno, debo asumir que para eso necesito, es decir, la responsabilidad suficiente para saber salir del hogar con todo lo que se involucra. Por lo tanto, estamos hablando de alguien que ya tiene cierto nivel de capacidad para poder eventualmente enfrentarlo. Y mientras tanto, yo diría, con mucho respeto, con mucha honra y ya con un conocimiento acotado de quién es el Señor, ten una buena conducta, sé consistente y cuando seas expuesto a cosas incorrectas, trata de conversar con tus padres de una manera sabia para pedirles con mucho respeto que te permitan no hacerlo. Yo creo sería la manera en cómo yo lo abordaría. Eh, Gracias, pastor. Me quedó más claro. Tengo otra pregunta, pero no sé. Me da pena porque hay varias personas con la mano levantada. Bueno, esperen, vamos con las otras y vemos si alcanzamos Sí, para avanzar. ¿Dale? ¿Te parece? Gracias. Leonardo. Pastor, buenas noches. Pastor, considerando lo que usted ha enseñado, que la sujeción de los hijos a los padres varía mucho también de acuerdo a la edad en la que tienen, ¿no? Porque la sujeción de un niño menor a un adulto ya es diferente, por decirlo así. Pero no es mi caso, aclaro, pero ¿cómo lidiar? Porque he escuchado de hijos que se casan, salen de su hogar y de repente han tenido una madre incrédula, un padre incrédulo, que son demasiado allegados a ellos, demasiado dependientes emocionalmente, de pronto no tanto financieramente, pero se casan, se van de su hogar y estos padres siguen dependiendo de ellos emocionalmente, de repente tienen ocupaciones ellos en su hogar, en su trabajo y la mamá está llamándolo, mira hijo, necesito tal cosa, mira hijo, necesito, me puedes hacer aquello. ¿Cómo lidiar con estos padres que de repente no han asimilado y son incrédulos? No han asimilado el hecho de que su hijo ya no requiere ese compromiso, digamos, tan puntual, sino que ya más explícito en su hogar. Esa es mi pregunta. Mm. Gracias, querido Leonardo. Yo diría que, en primer lugar, si se trata de intromisión a lo que significa el rol marital, es el deber del hijo o de la hija que es creyente tratar de explicarle de buena manera a sus padres de que hay un cordón que se ha cortado, de que hay naturalmente una nueva realidad que se está viviendo y hay una prioridad que se tiene que establecer en el marco familiar. Y en ese contexto yo creo que lo mejor sería una buena conversación en donde tratamos de explicar con mucho respeto de que las cosas no pueden ser igual a como eran antes. Ahora, cuando se trata de confianzas o de comentar aquellas cosas que eventualmente pudiesen estar faltando, me parece que eso puede darse en el marco de una relación de confianza que muchas veces padres e hijos generan. Por lo tanto, no hay ningún problema, a mi parecer, que un papá o una mamá en una conversación con su hijo le exprese aquellas cosas que podría estar en algún momento necesitando o alguna realidad apremiante en su corazón o lo que pueda estar enfrentando. El punto es cómo yo canalizo esa información de una manera correcta en el marco ese matrimonial.
Y yo creo que no está bien, es decir, cuando paso a llevar a mi esposa en una situación en donde podemos haber conversado y pudiésemos haber priorizado juntos, cuando se trata de algo que no es una demanda explícita y que Dios ha priorizado, bíblicamente hablando. Tal como mencioné en el ejemplo anterior, por ejemplo, de lo que significa la prioridad de el mantenimiento, la provisión financiera de nuestro hogar. Entonces son decisiones que deben ser conversadas. Pero yo diría que en la práctica, si nosotros podemos lograr una buena conversación para dejar en claro ciertos elementos que están allá asociados, yo creo que eso puede ayudar muchísimo. Yo diría que en la mayoría de los casos donde yo he visto situaciones críticas al respecto ahí, Leonardo, tiene que ver más bien con que el hijo o la hija son los que no han sabido bien cómo llevar a cabo es decir, dejar a padre y madre bíblicamente hablando. Entonces ahí involucra, yo creo, una buena conversación, una buena asimilación de principios. Eso, gracias, querido. Rafa. Muchas gracias. Sí, pastor. Bueno, en cierta forma mi inquietud se parecía mucho a la de Leonardo, creo yo, y ahí también hay respuesta en cuanto a lo que usted dijo, porque era cómo se podría actuar bíblicamente cuando estaba estos casos particulares de que había intromisión en el lazo matrimonial de los padres, y teniendo la pareja el deseo de honrarlos, pero también de hacerle ver y conocer que hay ya ciertos roles que cumplir y que hay límites que ellos deben respetar dentro del vínculo familiar. Y teniendo en consideración que estas personas pueden ser que no sean creyentes, que son los casos como más repetitivos, que los padres no son creyentes, sino la pareja es la que es conocedora del Evangelio. Y por supuesto no quieren causar irritación a la persona, pero sí creo que deben marcar ese margen, esa barrera que ya existe dentro del matrimonio. Entonces, bueno, quería conocer quizás cómo sería la respuesta más bíblica a estos casos, cómo se podría proceder de una manera más sabia, donde la persona pudiese manifestar con claridad su sentir y no causar irritación en la otra persona. Sí, sí. Bueno, gracias por mencionarlo, querido. Yo diría que es muy difícil garantizar de que no vaya a causar irritación en la otra persona, sobre todo si estamos hablando de alguien no creyente, es porque estamos llevando adelante principios que son bíblicos y generalmente eso va a generar tensión, eso va a provocar en momentos específicos incomprensión. De hecho, para muchos papás, el solo hecho de que sus hijos se casen y se vayan de la casa ya es algo incomprensible. ¿Por qué no pueden seguir con nosotros? Si la casa es grande, si el corazón es grande, si la olla es grande o no, ¿por qué no sigues acá? Entonces, sí debemos saber que eventualmente puede haber tensión. El punto es cómo trato de evitar al máximo aquello, pero sin transar la verdad. Entonces yo diría que siempre va a ser bueno, y es mi sugerencia para las parejas cuando van a casarse, de que tengan buenos tiempos de conversación con sus papás, en donde van a expresarles a ellos, decir, bueno, papá, usted no sabe, mamá no sabe lo agradecido que estoy por todo lo que han hecho, por cómo me han enseñado y por cómo me bendice saber que ustedes me acompañan hasta este punto. Pero también obviamente ustedes saben, ¿no? Es decir, cosas van a cambiar y me encantaría, ¿no? Que pudiese comprender que va a haber, es decir, ahora una responsabilidad que Dios está estableciendo para conmigo. Yo debo tratar de ser tan bueno como fue usted con mi mamá, es decir, ¿no? Con mi esposa, ¿no? Y ahí empieza eso, ¿no? Con mucha sabiduría, ¿no? Yo debo tratar de estimar a ella y tratar de atenderla de la forma más correcta. Yo debo tratar de cumplir todas aquellas promesas que voy a hacer en el pacto de que la salud y la enfermedad, de la riqueza y la pobreza, voy a estar amándole. Y bueno, me encantaría, es decir, saber que ustedes van a seguir aconsejándome para eso, van a seguir animándome en eso y van a hacer un buen apoyo al respecto. Yo diría, esas son formas en cómo uno podría tratar de abordarlas, ¿no? Pero va a haber tensión eventualmente, sí. También diría, es bueno mencionar, nosotros hemos llevado una vida, mamá, por ejemplo, si este fuese el caso, en donde hemos estado siempre tan cerquita, y bueno, es decir, Dios ha permitido en su gracia que así como usted en algún momento pudo disfrutar eso con su esposo y conmigo como hijo, mientras estaba acá, ahora yo pueda empezar a formar eso, es decir, con mi esposa. Y me encantaría tener una relación tan cerquita como la que tengo con usted, con mi esposa. Y a través de ciertas frases que pueden ayudar a eso puede servir. Diría también que es muy importante, si no son creyentes, explicar.
nosotros creemos que esto es lo mejor porque también Dios lo ha dicho y eso puede ser una gran oportunidad para predicar el Evangelio también y que nunca debe ser descartado, por el contrario, debe ser enfatizado. Pero también diría que quizás algo que puede completar esa pregunta es que finalmente lo que termina pasando es que si hay algo que un papá, creyente o no creyente, que ama a sus hijos, puede asimilar en el tiempo, es ver los resultados. Y si realmente mis padres, por más opuestos que pudiesen estar en un momento específico al hecho de que yo marque ciertas diferencias que deben ser marcadas, el hecho de que me vean feliz, el hecho de que vean una relación que está es decir, llevándose bien, el hecho de que ellos vean que hay una familia que se está formando y que está creciendo de buena manera, naturalmente va a terminar por convencerles, ¿no? Que vale la pena, que tiene sentido. Bueno, serían algunas de las cosas que diría, querido Rafa. Gracias. Carolina, Gabriel, tienen su manito ahí. Hola, pastor, buenas noches. Buenas, buenas. Bueno, yo tenía una pregunta. De repente, los hijos van creciendo, ¿cierto? Y van diferentes edades cuando nosotros tenemos 3. Y ellos van pasando etapas, ¿cierto? De repente entran en la rebeldía, en cosas de contestar, o no están de acuerdo cuando uno les dice cosas. Y nosotros tratamos siempre de llevarlo al Señor, pero de repente a ellos les cuesta un poco. Pero eso yo quiero como un consejo, no sé, cómo yo llegar más a ellos en el sentido de con el Señor, cómo puedo llegar más bíblicamente. Te entiendo. Bueno, eso. Vamos a tratar específicamente eso, hermano, ahora en el rol de los padres, porque eso es específicamente allá de cómo como padres actuamos. Así que me estás introduciendo de muy buena manera el siguiente tema, ¿no? Vamos a ver si hermana Yesenia me ayuda con la introducción también. ¿Tiene la manito ahí alzada? O vuelve al tema, no hay ningún problema. Lo cerramos ahí. Pastor, quería hacerle una consulta, una pregunta acerca por ejemplo, si el papá nuestro es viudo y si uno puede volverlo a traer al hogar, ya que, pongámoslo así, que nadie puede hacerse cargo de él si vive solo. Entonces, si es correcto eso, traerlo a vivir a casa, ya que la escritura dice que la nueva familia, bueno, lo dejará. O mandarlo a un asilo, no sé si eso también sería como parte de honrarlo. Esa es mi pregunta, si, Dale, muchas gracias. si es correcto. Sí, es una muy buena pregunta. Bueno, en primer lugar diría que no hay inconvenientes si es que el matrimonio está de acuerdo, es decir, contraer a alguno de los padres, porque hay razones que lo ameritan, ya sea una situación de salud, de cuidado, de atención, sea temporal o permanente. Es una demostración preciosa de amor, yo diría, y en la práctica no atenta contra el principio. El principio es salir del hogar de los padres, pero naturalmente sabemos que seguimos siendo responsables de lo que significa el honrarles, y cuando claramente sabemos hay una necesidad que está siendo manifestada y los cónyuges están de acuerdo, es decir, es una buena forma de recompensar, de amar, de tener compasión para con otros. Y yo diría, Dios nos da tantas demandas en la Escritura de cómo ser hospitalarios, ser amorosos con otros, de ser misericordiosos con otros. Naturalmente, eso debería afectar también la relación con nuestros padres. Si hay una necesidad, los hijos deben actuar. Ahora, específicamente hablando de lo que significa un hogar de ancianos o un asilo, yo diría, debemos obviamente sopesar todo lo que eso involucra y tenemos que estar siempre conscientes de que si bien no es algo que es incorrecto bíblicamente hablando, y yo quisiera decir que debemos sacar de pronto de nuestra concepción muchas veces esta idea de hogares que son malísimos, donde maltratan a los abuelitos, en donde los tratan muy mal. Ahora hay hoteles 5 estrellas donde podrían estar mejor que en cualquier lado en términos de instalaciones o de trato. Sí, lo que debemos sopesar es si hay una razón que realmente lo amerita o lo justifica. Y bien, puede ser que realmente sí hayan razones que eso signifique. Digamos, por ejemplo, tienes 8 niños, 9 niños, 5 niños, 4 niños contigo y tu padre necesita o tu madre necesita cuidado médico. Es decir, no puedes estar todo el tiempo atendiéndole porque naturalmente no podrías hacerlo. Entonces, obviamente uno debe pensar en alternativas y a veces hay alternativas de tener que buscar ayuda a alguien que venga a casa para que esté atendiéndole específicamente, pero sigue conmigo. A veces esa ayuda puede ser externa.
pero siempre debe ser una decisión que debe ser bien conversada y debe ser bien concluida por los componentes de la familia. En este caso, la idea es que los hijos estén de acuerdo con la decisión que se va a estar tomando y obviamente apoyando de la mejor manera. Eso sería lo que yo respondería así brevemente. Gracias, querida. Bárbara, ¿tiene ahí una pregunta cortita? No, la pregunta era más que nada el hecho de el asilo de ancianos o el hogar de ancianos. Bueno, como paramédico uno ve que los hijos quieren honrar a los padres cuidándolos, pero llegan a un punto en que el anciano ya pierde ¿cómo decirlo? Ya no es autovalente, a veces se vuelven agresivos por sus propios desórdenes que hay, y eso también impacta demasiado a la familia y a los matrimonios, porque el cuidar a un anciano no es sentarse al lado de él y estar todo el día al lado de él y sentarse, no, es bañarlo, es atenderlo. Y desde mi punto de vista, a veces uno puede tener la mejor intención de tenerlo en casa, pero un anciano requiere muchos cuidados, mucha atención, como un niño de 2 años, 3 años, que no abra la puerta, que salga. No veo, desde mi punto de vista, o sea, para mí como paramédico lo malo es que dejarlo en un asilo y no ir a verlo, no enterarse cómo es el asilo, no saber cuándo son los horarios de visita, dejarlo solo. Eso, más que nada, la parte de paramédico, porque muchas veces los hijos cometen ciertos errores y los padres sufren mucho, porque los hijos no pueden atender todo el entorno que significa cuidar a un anciano. Eso. Gracias, querida. Bueno, diría, a fin de cuentas, pensando en todo esto que hemos mencionado en la última instancia, el principio de honrar debe prevalecer. Por lo tanto, sí, creo que la mejor manera de honrarle es con cierto nivel de asistencia. Bueno, está bien, es decir, es algo aceptable. Sí, creo que honrarle es, naturalmente, bajo los principios bíblicos, tenerle conmigo y puedo hacerlo bien. Bueno, adelante, es lo que debe hacer. Y hay varios factores involucrados, por eso es muy importante que el matrimonio esté de acuerdo. De hecho, cuando los hijos son más grandes, también es muy importante que sean decisiones que sean conversadas con ellos, porque va a tener repercusión también. Por lo tanto, es algo en donde podemos involucrar de buena manera a nuestros hijos también al respecto. Yo necesito avanzar un poquito, queridos, naturalmente, para alcanzar a abarcar todo lo que tiene este ramo dentro de las semanas que están asignadas. Por lo tanto, si me dan unos minutos, vamos a estar avanzando. No vamos a concluir, naturalmente, pero sí vamos a ir avanzando en o comenzando este tema que habla específicamente del rol de ahora, es decir, los padres, aquellas responsabilidades que debemos tener bien claras. Cuando somos niños pensamos naturalmente que la demanda más alta es la que tenemos nosotros, ¿no? De obedecer y honrar a los padres. Pero cuando pensamos en las responsabilidades del padre, los padres, y somos padres, nos damos cuenta, ay, eso sí que está pesado, ¿no? Y bueno, yo diría que de alguna forma el Señor se encarga de entregar a cada uno lo que requiere hacer para que entendamos naturalmente en el marco de nuestros roles, es decir, cuáles son las demandas que el Señor exige, pero también Dios se encarga de mostrarnos cómo podemos llevar adelante aquello en su gracia. Por lo tanto, siempre en la etapa en la que estemos, seamos niños o seamos padres, seamos hijos o padres, requerimos de Él, requerimos de su gracia, requerimos de estar tomados de su mano todo el tiempo para poder cumplir con lo que Él también nos demanda. Cuando estás en Efesios capítulo 6 y notas allá que no solo él está diciendo lo que los hijos deben hacer, luego él toma una sección específica con los padres. Y yo siempre pienso en esto otra vez, pienso en la escena. Está toda la iglesia escuchando la carta de Pablo, ha llegado carta. Entonces viene ahora el que va a leer la carta a todos. Entonces ya ha estado diciéndole, ¿no?, a los esposos lo que tienen que hacer, y las esposas le han estado así pegando en el hombro, ¿no? Y luego le dice a las esposas lo que tienen que hacer, y los esposos están allá, ¿o no?, haciendo el gesto propicio. Después le dice a los hijos cómo ellos deben actuar, y todos los papás ahora están sumamente contentos, ¿no? Y ahora escuchó el muchacho lo que tiene que hacer. Bueno, ahora le toca a los padres, ¿no? Y ahora podrías imaginar como los hijos, que por alguna razón se les dijo primero, entonces en honra tienen que responder a lo que van a escuchar ahora, pero van a estar notando, sus padres también tienen responsabilidades. Y creo que para partir es tan importante entender eso. Es bueno que los hijos sepan que nosotros tenemos también responsabilidades ante Dios para con ellos. Es bueno que se lo digas, es bueno que le hagas notar a tus hijos que así como ellos tienen responsabilidades ante Dios para contigo,
tú también tienes responsabilidades ante Dios para con ellos. Bueno, cuando lees Efesios capítulo 6, versículo 4, dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y la amonestación del Señor. Es bien gráfico el texto para mostrar tanto en un aspecto, es decir, negativo como positivo, aquello que no debemos hacer como papás y aquello que sí debemos hacer como papás. Es bien interesante, en primer lugar, porque cuando notas si la terminología usada por Pablo en el original, te llamará la atención el hecho de que cuando comienza diciendo padres, y vosotros padres, el término que utiliza allá es el término que se usa para el varón, es decir, para el papá. Y eso, es decir, llama mucho la atención. De hecho, en el pasaje anterior, recuerda, ha dicho que hay que honrar al padre y a la madre. Ha sido claro para decir que ambos tienen que ser honrados, ambos deben ser obedecidos, pero en este caso es bien llamativo. No es que a Pablo se le pasó, él sabe el uso de las palabras, está siendo inspirado por Dios, pero está diciendo que los padres, y particularmente habla los papás, no deben provocar a ira a sus hijos. Ahora, dos posibles conclusiones que podemos sacar decir, de aquello. Bueno, una es que claramente los padres tenían la responsabilidad, los papás, de comunicarle a sus esposas lo que ambos debían evitar de hacer con sus hijos. Otra, es decir, posible interpretación es que claramente los papás son los más dados a provocar a sus hijos. Y bueno, de alguna manera, probablemente Dios está poniendo un foco ahí. Recuerda el contexto, es decir, tanto la esposa como el esposo deben amarse mutuamente, pero Dios pone el foco en el hombre diciendo, ama a tu esposa, es decir, o ambos deben amarse, ¿no? Pero si hay algo que debe tener tú muy presente, ámala, ¿no? En el caso de el sometimiento, ambos debemos servirnos y tratarnos como superior el uno para con el otro, pero por alguna razón es enfático en la esposa diciéndole, hey, debes sujetarte. Bueno, de una manera muy explícita, está diciendo a los papás, es decir, hey, no debes provocar a tu hijo. Y aunque yo creo, ambos deben evitarlo. Es evidente que hay un foco marcado ahí en el papá que debe ser bien asumido. Yo diría que históricamente eso también tiene una explicación. Cuando uno mira este principio de no provocar a sus hijos en el contexto histórico, se da cuenta que la ley romana concedía al papá el derecho de vida o muerte de sus hijos. De hecho, existía lo que se llamaba patria y potestad. Ese era el nombre que se utilizaba allá, que hablaba específicamente del poder del padre. Una ley que hacía que el papá tuviese el control absoluto sobre sus hijos. De hecho, al punto en que un papá podía determinar si un hijo desde muy pequeño terminaba siendo un esclavo o terminaba siendo desechado abiertamente o terminaba siendo parte de su hogar. De hecho, las descripciones históricas son tremendamente tristes en cuanto a cómo se ejecutaba en la práctica esta autonomía que papás tenían para determinar el destino de sus hijos. Por ejemplo, era costumbre que los recién nacidos, bajo la lógica romana, fuesen presentados a los pies de su padre. Si el padre se inclinaba y recogía al hijo, bueno, obviamente había esperanza para el muchacho, se quedaba en la casa. Pero si el padre se daba la vuelta, es decir, no le parecía, no le gustaba, lo encontraba, es decir, feíto, o lo que sea, o no, es decir, no, se iba. Es decir, literalmente era desechado. De hecho, seguramente usted ha escuchado a Séneca, eso es un filósofo, es decir, muy famoso de Roma, y él tiene una frase que era parte de, es decir, lo común en aquel tiempo, decía, degollamos a un buey fiero, ahorcamos a un perro rabioso, acuchillamos a una vaca enferma y a los niños que nacen débiles o deformes los ahogamos. Wow, eso suena, es decir, despreciable, ¿o no? Y bueno, así era. Y nos ayuda a entender ese concepto, naturalmente, nos ayuda a saber cómo funcionaba allá. Nos damos cuenta que la maldad del hombre no ha cambiado, ahora los abortan, es decir, por lo tanto, notarás, es decir, no es muy distinto. Pero claro, es decir, tanto por la visión que el papá tenía del hijo, si este hombre era indolente, es decir, y encontraba que se veía débil o tenía alguna deformidad o algo que no le parecía, bueno, literalmente tenían derecho para matarle. Cuando las criaturas eran desechadas por los padres, entonces, si no habían sido asesinadas, bueno, estaba ahora la opción de llevarlas a un foro, se llamaba allá, un foro donde llevaban a todos los bebés que no habían sido muertos. Y en ese contexto, la gente venía para recoger a muchos de ellos. Algunos los recogían, gracias a Dios, para buenos fines y les cuidaban. Otros para esclavitud y los criaban desde pequeños como esclavos. Otros para la prostitución. Y tristemente eso también sucedió. Por lo tanto, esto tiene mucho sentido otra vez cuando vemos un texto como ese. Pablo le está diciendo a personas que bajo esa cultura tienen que saber que tienen responsabilidades con sus hijos. Y esto está precioso, mis queridos. Es como si hasta ahora me formé en un entorno en donde yo decidía básicamente si lo quería o no lo quería.
ahora con Cristo a saber que tengo una demanda. Esa demanda es que no puedo desatenderme de ellos, debo criarles correctamente y no debo provocarles, obviamente exalta la estima que Dios obviamente enseña en su palabra hacia los hijos. Y yo debo decir eso otra vez. A veces ocupamos la lógica cultural diciendo, no, es que eso era culturalmente de esos días. No, la verdad no se limita a la cultura. La verdad, cuando es pronunciada por Dios, independiente de la cultura, está allá siendo descrita. Y aunque la cultura decía, no importan, no tienen gran valor los niños, los padres hacen lo que quieren con ellos. La verdad es que Pablo dice, en Dios, tú no haces lo que quieres, tú debes hacer lo que debes hacer. La relación padre-hijo estaba tan deteriorada como en muchas familias en la actualidad. Por ese motivo era y es imprescindible entonces establecer cuáles son los principios bíblicos para saber cómo tratarnos, para saber cómo relacionarnos. Los cristianos, tanto en la familia como en cualquier ámbito, deben moverse conforme a la palabra del Señor, independiente de lo que la cultura pueda estar expresando en momentos particulares. Los padres deben cuidarse de, obviamente, no ser ásperos con sus hijos, de no ser rígidos a tal grado de que haga que su hijo pueda ser exasperado o sea provocado a ira, como dice el texto. Y obviamente en ese contexto necesitamos asimilar qué es lo que el Señor está diciendo y cuáles son las maneras en cómo podemos evitar que realmente esto pase. Si esa demanda es tan marcada, bueno, no deberíamos, es decir, olvidarla. Y creo que si más de alguna ocasión usted ha escuchado, no debes provocar a ira, pero nunca has evaluado qué significa provocar a ira, bueno, obviamente hay algo que no se ha hecho bien y que necesitas considerar, porque es probable que de pronto has caído en varias faltas asociadas por no haberlo asimilado como corresponde. En Colosenses 3:21, Pablo lo manifiesta así: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Por lo tanto, sabemos que el provocar a ira o exasperar a nuestros hijos va a tener un efecto en ellos. En Efesios el efecto tiene que ver con la ira, tiene que ver con una reacción visceral, fuerte, enojada, airada, iracunda. Cuando lo vemos en Colosenses, otra manifestación que podemos provocar en nuestros hijos cuando los provocamos o los exasperamos es que terminen por desalentarse. La idea es descorazonarse, tiene que ver con quebrantar su espíritu, tiene que ver con sacarles el aire. La idea ya es como, otra vez el papá, otra vez la mamá. Okay. Una crianza no bíblica va a traer como resultados hijos que sean desalentados, es decir, desanimados, inseguros, sin iniciativa, resignados, o por el otro lado, puede provocar hijos amargados y profundamente resentidos, contestatarios, es decir, rebeldes, porque de alguna u otra forma los padres no supieron hacer lo que debían hacer. Y debería decir que aunque el pecado nunca se justifica y los hijos serán responsables ante Dios por su pecado, nosotros somos responsables de no cimentar el camino para que éste se manifieste con mayor claridad. Por el contrario, somos convocados a ser un estorbo para su pecado y tratar de hacer todo lo posible para no ser nosotros quienes estamos dando pautas impropias para que esto se manifieste. Voy a tomar 10 minutos más, hermanos, espero contar con su paciencia para avanzar un poquito más al respecto. Algunas maneras en cómo fallamos. ¿Cómo pudieses tú o yo estar provocando a ira a nuestros hijos? ¿Cómo tú y yo pudiésemos estar realmente generando en ellos efectos que son peligrosos? Bueno, déjenme compartir algunas buenas sugerencias bíblicas. En primer lugar, cuando estoy enfatizando la bondad en lugar de la santidad, y note lo que estoy diciendo, cuando enfatizo la bondad en lugar de la santidad. Mire, nosotros podemos provocar fuertemente a nuestros hijos a la ira y al desánimo cuando les enseñamos a tener un buen comportamiento o una buena conducta o a ser buenos, quisiéramos decir así, en lugar de santos. Es decir, a ser moralmente aceptables, pero no tratar con lo que significa su corazón. Un corazón que como respuesta a una relación correcta o un entendimiento, un temor correcto de Dios, está respondiendo de buena manera. Pudiésemos contentarnos fácilmente por ver hijos que externamente son buenos moralmente. Es decir, bueno, si yo les digo algo, dicen que sí, tienen cierto nivel de vestimenta, es decir, no son personas que andan contestando todo el día y podríamos asumir, bueno, básicamente estamos contentos con como eso, ¿no? Es decir, no hagamos nada aquí porque parece que está funcionando de buena manera. Pero lo cierto es que debemos pensar un poco más allá. Y cuando Dios hace este enfrentamiento con el corazón del hombre, siempre está apuntando a cómo éste está pensando en la santidad por sobre todas las cosas, en una relación correcta con Dios,
por sobre lo que puede ser simplemente conductas, es decir, que tengo que hacer porque tengo que hacer, o debo cumplir porque debo cumplir. Podemos enfocarnos en el mal comportamiento en lugar del corazón pecaminoso. Y obviamente sabemos que es el corazón pecaminoso lo que causa el mal comportamiento. Por lo tanto, la conducta en un sentido no debe ser el gran fin o la meta nuestra, sino el corazón, que es lo que va a llevar a la conducta. Es decir, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Es decir, yo debería decir, por más tranquilizador que es, que hijos mientras estén bajo mi techo hagan lo que yo diga. Los papás sufren y se duelen enormemente igual cuando saben que un día ellos dejan la casa y se olvidaron de todo lo que aprendieron en el hogar. Y eso es una demostración muy palpable de que simplemente estuvo enfatizando conducta y que estuvo respondiendo conforme a la conducta, pero su corazón fue tan descuidado que finalmente cuando tuvo que él determinar lo que iba a hacer, todo eso estaba lejos, absolutamente lejos de lo que Dios había diseñado. Sabemos que eso puede provocar la ira y el desánimo de nuestros hijos porque verán que los estamos llevando a un estándar que sabemos es un estándar de conducta imposible, es un estándar que involucra moralismos que no siempre soy consistente para llevar. De hecho, esa es la razón por la cual a veces nosotros le decimos, en tal lugar tienes que portarte bien, ¿no? Es como cuando vayamos a la iglesia, pórtate bien, y es como que no estamos entendiendo que deberían portarse bien siempre. Es decir, no porque vamos a la iglesia tienen que portarse bien, ¿no? O cuando vamos a la casa de los abuelitos, es decir, tienes que comerte toda la comida. En todas partes deberían comerse toda la comida, ¿no? Pero quiero mostrarles con ese ejemplo gráfico cómo nos caemos muchas veces nosotros porque estamos simplemente apelando a acciones puntuales que no son malas en sí mismas, pero son completamente insuficientes porque no están atacando el corazón que debe mostrarles a ellos que siempre será una buena idea portarse bien, que siempre sería una buena idea el poder comer todo lo que es bueno para comer. Por lo tanto, en ese contexto creo que nos ayuda poder poner un foco allá. De hecho, debería decir que lo que no queremos es que ellos vean la palabra del Señor y a Dios de una manera distinta. Dios está preocupado de nuestro corazón, no simplemente de nuestra conducta. De hecho, si fuese por la conducta, los fariseos habrían sido más reconocidos de lo que fueron criticados de parte del Señor. Es porque su conducta externa claramente es una apariencia de piedad. Es muy interesante, queridos, porque los falsos maestros en la Biblia son reconocidos como aquellos que tienen una apariencia de piedad. Se ven piadosos, se ven, pero súper bien, es como fantástico, ¿no? Pero mire, no va a demorarse mucho en darse cuenta cómo sus hijos están revelando de pronto sus pensamientos, aunque sus acciones no lo reflejaban, ¿no? Y están diciendo de pronto, ¿no? Te odié, ¿no? Es como, oh, que se muera el viejo, ¿no? Pero no lo demuestra, no lo demuestra. Y bueno, otra vez, tenemos que pensar en la santidad. ¿Cómo haces eso? Bueno, obviamente, si no te contentes simplemente con su moralismo, es decir, ora por su corazón, es decir, predica el Evangelio, es decir, explica por qué realmente las cosas deben ser de esta manera, es porque te conviene, es lo mejor, es lo que Dios establece en su palabra. ¿Estás convencido que realmente esto es lo mejor? ¿Te das cuenta que vale la pena hacerlo así? Y este tipo de reflexiones ayudan muchísimo para poder ir un poco más allá. Debemos pastorearles y esto obviamente es más trabajo, es decir, pero es decir, vale la pena, vale la pena. Y eso obviamente en contraste con acosarles con demandas injustas o imposibles que claramente ni siquiera uno podría cumplir consistentemente. En segundo lugar, la hipocresía en lugar de la autenticidad. Mire, podemos provocar a nuestros hijos a la ira y el desánimo cuando vivimos con hipocresía, en lugar de ser auténticos, es decir, y estoy diciendo una buena manera de auténticos, ¿no? Cuando nos mantenemos nosotros a un nivel, pero a ellos les mantenemos a otro, ¿no? Y para nosotros hay estas normas, pero para ellos no las hay. Eso, francamente, es decir, no tiene sentido cuando se trata de la verdad de Dios. Es decir, todos deberíamos actuar de una manera que sea correcta. Cuando permitimos eso, cuando nos damos cuenta de que hay cierta hipocresía que se manifiesta en nuestra forma de vivir y ellos lo están notando, claramente los estamos provocando, ¿no? Porque ellos están pensando, ¿no? Mira, claro, yo no puedo hacerle, mira lo que está haciendo, ¿no? No, mentir es malo y mira cómo miente. Bueno, eso está desalentándoles, eso está provocándoles y claramente eso no es una buena lección que deberíamos tener presente nosotros para llevar nuestro rol como papás. En ese contexto tenemos que pensar otra vez en lo que la palabra nos desafía a hacer. Nosotros debemos modelar su carácter de buena manera y debemos presentarnos como un ejemplo a ellos. Mire,
Es triste de pronto cuando nosotros tratamos de hacer un bypass que está tratando de revelar mi hipocresía. Por ejemplo, cuando alguien dice, mira, no me mires a mí, mira a Dios, ¿no? Pero la Biblia no hace ese juego de palabras. La Biblia quisiera que un cristiano reflejara correctamente a Dios. Ahí está la razón de por qué hay tantas demandas a ser imitadores de Dios, por ejemplo, como hijos amados, o perdonar como Él nos perdonó, o ser misericordioso como Él es misericordioso. Nosotros pensamos que Pablo era súper orgulloso al decir, sed imitadores de mí como yo de Cristo, pero no, él simplemente estaba siendo consistente con la enseñanza bíblica. Es decir, si me están mirando a mí, es el impacto que Cristo generó en mí. Bueno, eso es la manera práctica en cómo debe vivir a Cristo. Y así es como debería ser para con nosotros también. Si no deberíamos decir a nuestros hijos, decir, no, ustedes deben hacer todo lo que Dios dice, aunque yo no lo haga nunca. No, yo debería esforzarme. Y aunque es cierto que ellos deberán hacer lo correcto, aunque yo no lo haga, mi rol como papá no es presentar aquella alternativa como una opción que me libera de la responsabilidad. Por el contrario, yo debería estar pensando en cómo yo soy un imitador del Señor y mis hijos están pensando en eso. Es nocivo cuando pensamos en que ellos están haciendo algo que está mal porque simplemente lo aprendió de mí, lo aprendió de mí. Yo he contado a algunos de ustedes eso en algún contexto en el pasado, pero yo me acuerdo cuando Alice era muy pequeñita, nuestra hija mayor, tiene 14 ahora, pero ella era muy pequeñita, estaba aprendiendo a caminar y naturalmente yo aprovechaba algunos tiempitos que teníamos para jugar a la pelota, chutear la pelota, patear la pelota, ¿no? Entonces yo quería enseñarle a jugar fútbol, no funcionó. Pero bueno, la cosa es que si pateábamos la pelota y en el proceso de patear la pelota yo iba y bueno, obviamente también le pegaba una patadita a ella, ¿no? En el popín con pañal, ¿no? Es una cosa como divertida. Se reía, nos reíamos, jugábamos así un buen rato. Pelota, popín, ¿no? Bueno, un día terminamos nuestro rato juntos, ¿no? Y yo me estoy despidiendo y ella va por atrás y me pega un puntapié en el tobillo y me dolió, se me pegó preciso en el tobillo, me dolió. Y yo, naturalmente, con santa indignación, me doy vuelta, ¿no? ¿Cómo me pegó de esa manera? Y me dolió. Y yo recuerdo haber estado, ella solamente al verme la cara, es decir, podría imaginar la cara que yo puse, ¿no? Es decir, ella salió corriendo, es decir, yo la desconecté completamente, ¿no? Al verme la cara, salió corriendo. Y mientras yo iba a la pieza, ¿no? Porque yo no iba a aceptar, es decir, tamaña, es decir, maldad o perversión en su corazón, de deshonra a su santo padre, que mi esposa en el camino, es decir, me dice una frase, es decir, piadosa, tú le enseñaste. Y yo estoy, ¿cómo? Me dice, tú le enseñaste. Me dice, otra vez, ahora yo estaba pensando, ¿cómo voy a disciplinar a las dos ahora, ¿no? Por interponerse en mi camino. No, y digo, ¿cómo? Sí, no, pero tú le enseñaste que se podía pegar, ¿no? Tú le pateabas el popino, ¿no? Ella fue a patearte, de hecho, esta fue la escena, ¿no? Me da ya una patadita, yo, es decir, la miro, ella tiene una risa, es decir, porque obviamente le parecía gracioso, todo el tiempo conmigo había pateado, nos habíamos pateado, ¿no? Despacito, habíamos jugado, nos reíamos, por lo tanto para ella era obvio, ¿no? Es decir, está bien. Y yo necesitaba aprender la lección, ¿no? Es decir, wow. Yo estaba enseñándole algo y obviamente cuando le tocó a ella hacerlo, no me gustó. Y obviamente eso me hizo pensar mucho, ¿no? ¿Qué nivel de información yo le estaba entregando? Es decir, y cómo ella estaba asimilando y el rol que uno tiene de pronto para enseñar cosas que pueden ser tan peligrosas. La hipocresía puede ser fácilmente enseñada. Y yo diría, no está bien que les enseñemos de pequeños a ser buenos hipócritas, a poder fingir a lo que no es lo que Dios quisiera, fuera parte de su actitud o de su forma de llevar adelante la vida. Un ejemplo más, voy a mencionar la duda en lugar de la confianza, mis queridos, la duda en lugar de la confianza. Podemos provocar a nuestros hijos cuando vivimos en una gran duda, en lugar de una gran confianza en el deseo de Dios de salvarles. Hay todo tipo de cosas buenas que queremos para nuestros hijos, pero nada más que su salvación debe ser lo que debe priorizar nuestro corazón. Los padres pueden vivir con temor paralizante de que de pronto no sé si Dios va a salvarle, no sé si Dios va a hacer algo, y de pronto estoy tratando como de meter por todos lados, aún torcer la escritura para tratar de esperar una respuesta de ellos que de pronto no están mostrando
el foco que debería estar bien puesto en nosotros en relación a que deben escuchar el Evangelio, debemos tratar de ser prudentes en comunicarlo, tratar de ser directos en la forma en cómo lo planteamos, debemos confiar en que Dios ama salvar a los perdidos, pero que finalmente Dios tiene el control sobre la salvación de las personas, por lo tanto, es decir, no entramos en un desaliento que finalmente va a afectarles y que puede provocarles a simplemente responder a lo que yo estoy demandando, pero que francamente no está reflejando su corazón ahí, sino más bien trato de ser lo más prudente en lo que significa el proclamar el Evangelio, trato de mostrarle con mi vida lo que significa el Evangelio, trato de buscar todas las instancias posibles para llevarle a Cristo, pero no fuerzo, y no me muevo bajo la lógica de la manipulación o aún del dolor, porque pareciera que no, y estoy simplemente no compartiendo con mis hijos el hecho de que Dios es poderoso y tiene la capacidad para poder salvarle, y estoy, bueno, de alguna manera provocándoles al enojo o al desánimo, porque obviamente estoy enseñando que Dios salva, y salva a quien Él quiere, pero de pronto están viendo que el papá está actuando de una manera en donde Él quiere hacerlo en sus propias fuerzas, y naturalmente eso va a tener costos, eso puede obviamente afectarles, y hacerlo negativamente. Bueno, yo les pedí 10 minutos, por lo tanto no voy a avanzar más allá, pero hay otros más, y obviamente vamos a tener la posibilidad de poder profundizar sobre eso la próxima semana. Necesitamos avanzar, es decir, en los tiempos que están siendo establecidos, y para eso, mis queridos, lo que vamos a hacer, por favor, sí, lo que vamos a hacer en ese contexto será, la próxima semana voy a liberar el control, es decir, 10 minutos antes, a las 8:10, y a las 8:30 vamos a comenzar la clase. Entonces, para que usted pueda considerar eso, no a las 8:40, 10 minutos antes, para poder aprovechar de buena manera eso. Como les mencioné al principio, hay una clase que se va a realizar el día sábado 27 a las 8 de la noche. Esta clase es una ampliación del tema de las finanzas bíblicas en el hogar, y realmente va a ser de mucha bendición para todos nosotros. Por lo tanto, así como lo mencioné en el principio, debe considerarlo dentro de lo que significa su malla académica, es decir, aparte de ya, probablemente ya lo hizo ese tiempo, vamos a estar invirtiendo allá en esta lección que es tan necesaria, tan vital y tan práctica también en lo que significa el hogar. Por lo tanto, téngalo presente allá. Entonces nos encontramos, Dios mediante, el próximo lunes y también el sábado, es decir, a las 8 de la noche, el sábado 27, para tener esa siguiente clase, que seguro va a ser de buena bendición para nosotros. Bueno, que el Señor nos bendiga. Vamos a orar para terminar este tiempito. Dios, muchas gracias por darnos la oportunidad de ver a través de tu palabra lo que deseas de nosotros. Sabemos, Señor, no somos en nosotros mismos capaces. Tal como Pablo dijo, nuestra competencia proviene de ti. Es decir, toda posible habilidad que podemos tener o toda posible virtud que puede ser manifestada, sabemos, es decir, claramente proviene de ti. Y Señor, yo quisiera rogarte que nos ayudes a poder estar claros con eso, porque eso nos va a permitir ser dependientes y también ser agradecidos. Señor, quisiéramos reflejar de buena forma tanto nuestra relación como hijos hacia nuestros padres en el contexto en el que estamos, como también, Señor, reflejar de buena manera nuestro rol como padres, si es que tú nos has permitido ya generarlo. Y ayúdanos, Señor, en el proceso a saber si arrepentirnos cuando realmente hemos actuado mal y hacerlo bien. Y bueno, si aún todavía no somos padres, es cimentar de buena manera, Señor, el fundamento para que finalmente cuando llegue ese momento, ese lindo momento, podamos ejecutarlo de buena forma. Gracias por ser nuestro buen Dios, nuestro buen Padre, Señor. Tremendo y precioso pensar en eso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis queridos, pueden prender sus micrófonos para despedirnos. Aprovechamos de saludar a Bárbara, que está de cumpleaños hoy día. Bárbara, felicidades, felicidades. Te cantaríamos, pero sonaría muy raro todo esto aquí. Pero te queremos en el Señor y esperamos que haya sido un lindo día para ti. Nos despedimos. Chao, chao, queridos. Chao, chao. Chao, pastor, chao, hermano. Gracias por todo, pastor. Bendiciones, buenas noches a todos. Dios les bendiga. Chao a todos, buenas noches. Descansen. Chao, 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 chao. Que estén súper. Nos vemos, nos vemos.